Bueno, entonces vamos a comenzar este webinar sobre interoperabilidad y colaboración en salud digital. Yo, por supuesto, voy a empezar dando la bienvenida a todos los que os habéis conectado y también a los ponentes. Ahora vamos a eso. Gracias por dedicarnos este rato. Nosotros desde TIC Biomed estamos encantados de estar retomando estos webinars de conocimiento compartido en los que tratamos temas de interés para nuestros socios y para, bueno, en realidad para el ecosistema en general, centrándonos sobre todo en el desarrollo del negocio en el sector de la innovación. Antes de dar pie, bueno, dar la palabra a los ponentes y comenzar el tema, tengo tres comentarios muy breves para hacer. Por un lado, que estamos grabando la sesión, ¿vale? Después la difundiremos por distintos canales, pero bueno, quería que todos lo sepamos. También quería comentar que si alguien lo necesita, hemos habilitado la opción de subtítulos. Hay un botón abajo en la pantalla que cada uno puede seleccionar el idioma en que los quiere ver. De todos modos, después cuando subamos la grabación en el canal que sea, nosotros pondremos los subtítulos en inglés, ¿vale? Un poco mejor que estos que se hacen en directo, pero bueno, están ahí para el que los necesite. Y luego quería comentar que al final de la sesión hemos reservado pues unos minutos para comentarios y preguntas. Podéis dejarlos en el chat o simplemente apuntarlos y luego lo comentamos de voz. De todos modos, si a lo largo de la conversación o del webinar surge algo importante para comentar, pues igual se puede levantar la mano y yo iré haciendo un poco seguimiento de lo que pasa en el panel y en el chat. Así que bueno, ya vamos a comenzar. Voy a empezar presentando a Antonio, que es nuestro socio que es CEO de Meditex. Antonio es ingeniero en telecomunicaciones. Breve nota de color, comenzó su trayectoria aplicando sus conocimientos en el Ejército del Aire y ya desde hace 17 años trabaja en Meditex. Respecto a Meditex, pues es una historia inspiradora. Hoy, preparando un poquito estas líneas, me acordaba de esas anécdotas de equipos súper talentosos que empiezan en un garaje, en una casa, porque bueno, al final pues la empresa nació en las aulas en la Universidad de Málaga, al principio se llamaba Caduceus, hoy en día ya como Meditex está pues súper consolidada y ha tenido una trayectoria imparable. Meditex se especializa en la integración de la sanidad digital, permitiendo de esta manera que a las organizaciones intercambiar información clínica de forma segura y eficaz para mejorar la atención al paciente. Uno de sus grandes clientes y también casos de éxito es Teleconsult y en representación de la empresa y aportando hoy, esto no es algo menor, el valiosísimo punto de vista del cliente, tenemos con nosotros a Hans Gewens. Perdón, Hans, no sé si acabo de destrozar el apellido, que es CTO de la empresa. Hans nació en Bélgica, pero lleva muchos años afincado en España. Ya desde la universidad su trayectoria ha estado siempre vinculada a la electrónica y la informática y tras su paso bueno, pues por varias empresas en realidad, en 2011 fundó Teleconsult. Hans, de nuevo, ya te lo he dicho, pero lo repito, muchísimas gracias por unirte hoy a nosotros. Estamos muy contentos de contar con esta perspectiva distinta de la que suelen darnos los desarrolladores o startups. Y nada, yo no me quiero entretener más. Si quieres empezar pues hablándonos un poco de Teleconsult y cómo fue ese proceso que os llevó a colaborar con Meditex. Hola, buenas tardes a todos y gracias por unirse a este webinar. Sí, mi nombre es Hans, soy cofundador y CTO de Teleconsult y me gustaría compartir con ustedes nuestra experiencia y cómo un socio de interoperabilidad adecuado puede marcar la diferencia en la eficiencia y escalabilidad de los servicios de salud digital. Para aquellos que no nos conocen, Teleconsult es un proveedor líder de servicios de teleradiología en Europa. Nos especializamos en diagnóstico por imagen a distancia. Hacemos TACs, resonancias magnéticas, mamografías y radiografías de todo tipo. Actualmente estamos trabajando con más de 70 hospitales y clínicas en Escandinavia sobre todo, y Europa, Inglaterra. Y
sí, hacemos interpretaciones y informes de alta calidad, tanto de investigaciones de rutina como de emergencia. Y trabajamos en nuestras oficinas Barcelona, en España, Milton Keynes en Inglaterra, en Auckland, Nueva Zelanda y también Bali en Indonesia. Y así podemos garantizar una cobertura ininterrumpida las 24 horas del día. Y sí, primero os puedo explicar un poco los retos de la interoperabilidad en teleradiología, porque cuando comenzamos hace más de 12 años, nuestros radiólogos trabajaban directamente en los sistemas de cada hospital o clínica. Y si bien al principio esto aseguraba el acceso a la misma información que un radiólogo local, también presentaba numerosos desafíos operativos, como los radiólogos tenían que iniciar sesiones en múltiples sistemas con interfaces distintas, lo que requería que tenía que aprender y sí, capacitar información específica de cada plataforma. Y también la gestión de diferentes credenciales de acceso, contraseñas expiradas, se volvió cada vez más complicada. Y también la distribución eficiente de investigaciones, la monitorización de tiempos de respuesta, controlar la calidad de los informes, las auditorías internas eran cada vez más difíciles de administrar. Y también la facturación y control de costos se volvió, sí, una tarea muy compleja. Y a medida que crecimos y alcanzamos nuestro quinto cliente, nos dimos cuenta que esta forma de operar no era escalable. Y para mantener la calidad y la eficiencia necesitamos una solución que nos permitiera centralizar y estandarizar nuestras operaciones. Y fue entonces cuando decidimos invertir en una plataforma propia de informes, en nuestro caso el Enterprise Imaging de Agfa Healthcare. Pero esta decisión trajo nuevos retos también, por ejemplo, cada proveedor utiliza APIs e interfaces distintas, lo que dificultaba la integración. Y dependíamos de la disponibilidad de ingenieros de integración de grandes proveedores, lo que generaba muchos retrasos y también costos de licencias de interfaces para conectar cada nuevo cliente eran muy elevados. Y también existía muy poca flexibilidad por parte de los proveedores tradicionales para poder personalizar flujos de trabajo o realizar ajustes menores de manera autónoma. Y para nosotros la solución era encontrar un socio de interoperabilidad, como es Meditex, y decidimos, decidimos de integrar el Smart Connect de Meditex como sistema intermediario entre los sistemas de nuestros clientes y nuestra plataforma de ACFA, de Enterprise Imaging. Y esto nos permitió de tomar control de nuestras propias integraciones sin depender de los servicios profesionales externos para cada nuevo cliente. También flexibilidad ilimitada en la gestión de diferentes formatos y protocolos de datos y agilizar las integraciones también gracias a una biblioteca de conectores ya disponibles para diferentes sistemas. Y sobre todo y también reducir costos significativamente y conectar nuevos clientes con mayor rapidez. Y al final, sí, elegimos Meditex Smart Connect no solo por su tecnología, sino también por su equipo humano y su enfoque en la interoperabilidad en salud digital. Y algunos de los factores clave que hicieron la diferencia para nosotros fueron que tienen un equipo dedicado y experimentado de ingenieros de integración con conocimientos profundos en atención médica digital y una alta capacidad de respuesta también, eliminando la necesidad de planificar recursos con meses de antelación como suele ser con los proveedores tradicionales en el sector. Y también, sí, y también obviamente la experiencia técnica de protocolos estándar y personalización de flujos de trabajo según las necesidades de cada cliente. Y entonces, sí. Y gracias a nuestra colaboración con Meditex hemos logrado mejorar la experiencia
de nuestros radiólogos y optimizar la operativa de nuestros clientes y garantizar que nuestros servicios de teleradiología sean rápidos, seguros y confiables, porque sin la ayuda de sí, un sistema intermediario y sin la ayuda de sí, un socio de interoperabilidad como Meditex, no habremos crecido como hemos crecido los últimos 12 años. Bueno, es un poquito, sí, en resumen, sí, nuestra experiencia con Meditex y de trabajar con un socio de interoperabilidad. Y si están interesados en conocer más sobre nuestra experiencia o cómo la interoperabilidad puede beneficiar, estaré encantado de responder sus preguntas. Muy bien. Perfecto. Antonio, no sé si quieres tomar la posta, seguir un poco con lo que nos estaba contando Hans. Yo, bueno, ahora desde el punto de vista vuestro como bueno, por tu experiencia en este tipo de desarrollos, ¿cuáles son los mayores obstáculos técnicos, digamos, a la hora de lograr un intercambio de datos que sea fluido, como tiene que ser, ¿no? Entre dispositivos médicos, soluciones departamentales, aplicaciones, la historia clínica electrónica. Suena como muchas partes distintas para conseguir que esto fluya. Sí, pero por eso estamos nosotros aquí. Si fuera sencillo, pues Menos no mal. estaríamos. Efectivamente. Nada, bueno, lo primero de todo, pues muchas gracias por la invitación y darle la bienvenida también a los asistentes. Y bueno, pues Hans ha comentado algunas de esas dificultades que hay. De todos los que estamos trabajando en el sector salud, casi podemos, pues de memoria, decir unas cuantas. Pues, ¿cuáles? Pues ahora mismo es verdad que la adopción de estándares ya se ha popularizado. No es como cuando nosotros empezamos, que es verdad que empezamos hace muchos años, que sí que había algunos sitios HL7, pero bueno, nosotros hicimos proyectos en hospitales y en comunidades autónomas donde tuvimos que integrar compartiendo ficheros o nos dejaban una vista de base de datos. Esos tiempos pues ya han pasado y aunque la adopción de estándares como HL7 o FHIR pues se ha popularizado y en casi todos los sitios lo hay, realmente, bueno, pues el estándar en sí te permite cierta capacidad de adaptación, de personalización, lo cual en la práctica lo que quiere decir es que una vez que has integrado con un hospital que tiene HL7, por ejemplo, vas al siguiente esperando que sea automático y que sea enchufar y que funcione, y esto no es así. No es así, por la propia naturaleza de los estándares. Luego, bueno, pues estamos en el sector salud, donde, pues todos lo sabemos, adoptar nuevas soluciones y cambiar, digamos, sistemas legacy que pueden existir y que existen en los hospitales es costoso, es complicado, influye en muchas circunstancias y en la práctica pues nos vemos enfrentados pues a que la información clínica está contenida en diferentes silos, en diferentes, digamos, pues sistemas. No todos de ellos te permiten acceder. Hay algunos que pueden tener información clínica en texto plano, etcétera. Entonces, pues esos son los sistemas también legacy, pues es otra dificultad en la que con la que te tienes que enfrentar. Luego, pues estamos hablando de información médica, estamos hablando de alto nivel de protección, estamos hablando de seguridad, privacidad de datos, estamos hablando de compliance, tienes que ser, dependiendo del sistema, del producto y demás, pues bueno, si es en Europa tienes que cumplir con la GDPR, en Estados Unidos con la HIPAA. Luego, pues bueno, ¿qué tienes que asegurar cuando estás integrando? Pues que el dato realmente tiene calidad. Te tienes que asegurar que el dato es fiable, que el dato es consistente. Entonces, pues, es más, te tienes que asegurar que el dato es necesario. Por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a situaciones donde nuestro cliente requiere integrar una serie de datos, pero el hospital no tiene la capacidad de filtrar los datos que tiene que enviarle. Es decir, el hospital envía todos los datos y luego tiene que ser labor del cliente el poder filtrar los datos que necesita. Y no siempre tiene esa capacidad de filtrado. Entonces, diría que también otra dificultad añadida es aprovechar la información útil entre todo ese mar de datos que existe en los hospitales. Hablamos de comunicaciones. Cuando están dentro del hospital, bueno, pues puede ser algo no tan importante, pero cuando tienes que integrar sistemas externos, asegurar las comunicaciones, eso a veces da dolor de cabeza, VPNs y demás. Eso, además, con la seguridad que tienes que aportar en las comunicaciones. La compatibilidad a las actualizaciones de los software.
Hay veces que en los hospitales van actualizando sistemas y entonces pues tienes que ir detrás a arreglar las integraciones porque ha dejado algo de funcionar como debía. Y además tienes que tener capacidad de detectarlo porque el hospital no te suele avisar. Tienes que tener tú la capacidad de averiguarlo y entonces ir solucionando y previendo para evitar que los servicios médicos paralicen su actuación. ¿Qué más puede pasar? Bueno, pues yo seguro que me dejo cosas, pero lo que más diría también, los retos, este no es tanto técnico, pero bueno, pero influye, es el coste, tanto económico como en tiempo, que tienen abordar este tipo de proyectos. Entonces, pues bueno, siempre al final hay proyectos, pues bueno, que nosotros hemos conocido y clientes que nos han llegado, pues que llevaban parados con una integración años y no eran capaces, ya que yo, pues el proyecto un desastre y el malestar por parte del servicio médico, por parte de los servicios de información de los hospitales y, por supuesto, el perjuicio a nuestro propio cliente. Al final, son muchas circunstancias, pero yo creo que, como bien ha señalado antes Hans, a mí me gusta resumirlo en dos palabras, y es que yo creo que lo que nosotros, nuestro valor añadido y lo que nosotros facilitamos, yo creo que son los dos conceptos clave cuando hablamos de integración, es adaptabilidad, adaptarnos a todas las circunstancias que existen en este ecosistema, y escalabilidad, para que de alguna manera poder acompañar a nuestros clientes, como sea en el caso de Teleconsult, para poder escalar con ellos con unos costes bastante efectivos y acotados, para permitir su crecimiento. Entonces, bueno, pues más o menos, yo creo que le he dado un repaso a más o menos todo. Seguro que me he dejado cosas, pero bueno, yo creo que en general podría ser un buen resumen. No son pocos los obstáculos, desde luego. Antonio, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué competencias necesitan los técnicos de las empresas tecnológicas para poder integrar las soluciones, las distintas soluciones? ¿Es necesaria Ujú. una formación muy específica? Vale, sí, aquí comentamos, a lo mejor pues desde el punto de vista de una empresa que va a tener necesidades de integración y dice, bueno, pues necesito algún perfil, ¿no? Para incorporar. Vale, pues mira, antes de responderte directamente, porque a nosotros, bueno, nos lo hemos encontrado y esto seguro que a muchas empresas les pasa. Una empresa, pongámonos que una empresa que tiene una solución, desarrolla una solución, una empresa de IA, una solución departamental, un medical device, etcétera. Y sabe que al final pues, va a tener que ir a muchos sitios, a muchos clientes, o al menos esa es su intención. Lo más normal como técnicos, y eso es lo que también pues, nosotros hemos hecho en diferentes proyectos, es, dice, pues mira, yo voy a diseñar una API, voy a tener mi API, la cual, pues bueno, vaya al cliente que vaya, pues se la voy a ofrecer para que hagan uso de ella en los hospitales o en las consejerías, y ellos se integren pues en base a mis métodos de mi API, a base de lo que yo les ofrezco. Claro, está muy bien como idea, luego vamos a la realidad y cuando llegas con tu API reluciente al hospital, pues el hospital dice que no, que aquí están las guías de integración, que con suerte se parecerán algo a la información, a la mensajería real, y que seas tú el que te tienes que integrar con ellos. Entonces, bueno, pues dice, bueno, pues vamos a integrarlo, tenemos una API, vamos a poner algo en medio y vamos a intentar adaptarnos a las necesidades del hospital. Claro, esto cuando lo puedes hacer una vez. Cuando lo tienes que hacer 7 veces, y aquí los técnicos también se coincidirán conmigo, cuando tienes que mantener un versionado de código de 7 versiones diferentes, porque has tenido que modificar, aunque sea los interfaces, para poder ir a 7 hospitales diferentes, pues eso desde el punto de vista del mantenimiento del código, del versionado, del mantenimiento de tus propias instalaciones, es complicado. Es complicado. Entonces, pues bueno, pues ¿qué es lo que requeriría? Así que se aconseja en estos casos, pues intentar tener, aunque sea poner un middleware en medio, sea propio o de un socio, pero bueno, tener un middleware con el que seas capaz de gestionar y abordar esas integraciones sin tener que tocar, evidentemente, tu producto. Esa sería la estrategia a abordar. Vale, y para gestionar ese middleware y poder desarrollarlo, abordar las integraciones y demás, pues bueno, pues en nuestro caso, voy a empezar a hablar de nuestro caso. Nosotros normalmente, pues evidentemente tenemos en plantilla personal técnico. Tenemos sobre todo, pues, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de informática, tenemos ingenieros de la salud, también tenemos algunos técnicos que se han formado con módulos de grado superior.
y que tienen experiencia en integraciones, pero evidentemente estamos hablando de personal técnico. Bueno, pues este personal, pues, ¿qué capacidades tiene que tener? Pues al final, pues capacidades técnicas, desarrollo. No me voy a meter en el desarrollo informático. Si es una empresa de IA, pues necesitará gente también que sepa de IA. Pues si es gente de más cercana al medical device, pues necesitará más a lo mejor un ingeniero biomédico y demás. Pero centrado en la integración, necesita gente que tenga cierto conocimiento de los protocolos de HL7, de FHIR, de DICOM. Tiene que tener en cuanto a esas competencias técnicas, pues que conozca las normas, los protocolos, que sepa de ciberseguridad, evidentemente, que tenga algo de conocimiento de compliance, que conozca las normas que nos rigen, la GDPR, que sea capaz de realizar un análisis de riesgos a la hora de abordar un proyecto de integración, muy importante. La valoración del análisis de riesgos, porque, bueno, como ya hemos comentado, estamos tratando datos médicos. Entonces, pues hay que tener especial cuidado. Eh, Además, ¿qué necesita? Pues cierto consideración ética, tiene que tener ciertos conocimientos éticos del entorno en el que estás trabajando. Eh, Aparte de las competencias técnicas, que bueno, pues eso al final se va aprendiendo, hay otra parte muy importante que no se suele tener tanto en cuenta y son las competencias, no sé cómo decirlo, clínicas, podríamos decir, o ese conocimiento clínico, el conocer cómo son los flujos de trabajo dentro de una organización de salud, como puede ser un hospital, una consejería, los diferentes departamentos con los que tienes que hablar dentro del hospital. Tienes que hablar con seguridad, tienes que hablar con los de ciclo de producto, con los de protección de datos, con sistemas, tienes que hablar con sistemas de información. Entonces también te tienes que saber manejar en ese ecosistema. Evidentemente, bueno, pues, ¿qué más? Lo que dicen no sé exactamente cómo decirlo en español, esas características ya que no son técnicas, en inglés es lo que se dice las soft skills. ¿Qué necesitas? Bueno, pues fíjate, nosotros estamos comunicando datos, pues necesitamos personas que sean capaces de comunicarse. Al final, en un proyecto, tú puedes estar integrando cuatro o cinco soluciones y sistemas diferentes con tres o cuatro actores diferentes. Pues tú tienes que ser capaz también de gestionar internamente esas comunicaciones, tienes que ser capaz de gestionar esos proyectos. Eh, y luego, fíjate, eh, comentábamos, bueno, para todo esto, preguntaba si necesitaba formación. Pues desde luego, desde luego. Formación y probablemente viene muy bien certificaciones como HL7, como FHIR, como OpenHR, que también ahora se escucha bastante, evidentemente. Y yo también lo que intentaría también es dar otro consejo a compañías que estén pensando en incorporar este tipo de perfiles, y es en la medida de lo posible intentar prever o intentar, digamos, aliviar un problema que puede existir a largo plazo. Y es que, pues también, claro, es una frase quizás que digo mucho, pero es que llevamos 15 años trabajando en esto exclusivamente, bueno, ya 16, y nos hemos encontrado muchas situaciones, pero un riesgo que corren las organizaciones es que, bueno, pues contratan a alguien para realizar una integración y puede ser una integración clave para el negocio y, bueno, pues se ha hecho a la manera y a la experiencia y, digamos, debido a la creatividad concreta de esa persona. Bueno, pues la ha llevado a cabo, esta integración está funcionando y se ha convertido en un sistema que es complicado de tocar. Luego, por diversas circunstancias, esa persona puede no estar en un futuro en la empresa. Y se convierte en algo que es crítico y que nadie sabe cómo tocar. Eso no nos ha pasado, no lo hemos encontrado. Entonces, al final dependía tanto, pero nadie sabía cómo tocar. Eso era un sistema, digamos, como una caja negra que nadie se atrevía a tocar. Y eso es una dificultad que pueden tener las organizaciones, pues para seguir evolucionando y para poder pues, modificar algo que van a tener que hacer tarde o temprano. Entonces, lo que nosotros también sugerimos es seguir una metodología. Esto quizás sea un conocimiento un poquito complejo para una empresa que va a abordar sus primeros proyectos de integración, pero sí que yo sugeriría que se dejen aconsejar, que busquen ayuda a una empresa que sepa para abordar una metodología de tal manera que todas las integraciones se realicen igual. De tal manera que incorporar a una persona nueva o cambiar a una persona del equipo no tenga
mayor dificultad que el llegar, ver cómo se ha hecho, que coja la guía, que vea cómo se ha hecho, cuál es la metodología que se sigue dentro de la empresa y poder hacerse cargo. Nosotros internamente lo hacemos. Nosotros somos una empresa cuyo única labor, cuyo único servicio son los servicios de integración. Por lo tanto, eso nos podría pasar a nosotros. Pero nosotros incorporar a gente nueva o sustituir gente que por diversas circunstancias hoy pueden estar aquí, pero mañana no, pues es mucho más sencillo gracias a pues, utilizar nuestra propia tecnología y también pues, a esa metodología que nos permite lo que nosotros decimos en nuestro argot es añadir gente a la rueda. Es lo que nosotros solemos decir. Así que, bueno, en resumen, ¿qué te diría? Pues eso, una mezcla entre competencias técnicas, conocimiento clínico, análisis estratégico, conocer el negocio y una buena capacidad de comunicación. Bueno, no suena tampoco como una búsqueda fácil. Bueno, claro, son perfiles muy Sí. técnicos que a la vez necesitan, por lo que tú decías, ¿no? De unas soft skills y unas capacidades no tan técnicas. Pero bueno, Sí. De especialmente. hecho, Carolina, es complicado muchas veces. Bueno, pues esto no es una cosa que te enseñan en la universidad, evidentemente. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos, entre comillas, dos tipos de perfiles. Pues el que tiene ya experiencia previa y ha trabajado en el sector con integraciones y el que no. A ambos, en cualquier caso, les tenemos que formar. ¿Por qué? Pues porque le tenemos que formar en nuestra tecnología y le tenemos que formar en nuestra metodología. Básicamente es en eso. Entonces, nosotros realmente al final tampoco es tanta la gente que tenga experiencia en integraciones y a casi todo el mundo que tenemos dentro de la empresa pues lo hemos tenido que formar nosotros internamente. Entonces, bueno, pues sí, tenemos nuestra propia cantera y un equipo maravilloso. Seguro, no me cabe duda. Bueno, vamos a ver qué más podemos comentar. A ver, bueno, por favor, no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial. Es un tema que hay que tocar sí o sí, y especialmente en sanidad, ¿no? Donde es tan útil y tan polémica a la vez. A ver, entiendo que la integración de estas herramientas es fundamental para su funcionamiento correcto, por supuesto, pero un poco volviendo a hablar sobre obstáculos técnicos, en el caso específico de las soluciones de inteligencia artificial, ¿cuál Ujú. creerías que son esos obstáculos que pueden dificultar el intercambio de datos fluido? Vale, muy bien. Pues sí, bueno, pues ya ves, inteligencia artificial. Ahora, de hecho, precisamente estamos con Hans, con Teleconsult, integrando soluciones de inteligencia artificial dentro de lo que es el tema de la teleradiología. Bueno, no me voy a repetir. A ver, la inteligencia artificial, pues evidentemente hereda todas las dificultades inherentes a integrarse en un sistema como es bueno, más que en un sistema, perdón, en un escenario como es la salud digital, pero bueno, pues algunas circunstancias añadidas. A ver, aquí nos encontramos con que la IA normalmente pues maneja información altamente sensible, que probablemente, y llegado el momento, un médico lo tenga muy en consideración para tratar a un paciente. Entonces, aquí voy a diferenciar, voy a hablar en general porque, claro, aquí, resumiendo mucho, tendríamos dos tipos de escenarios donde el sistema de inteligencia artificial está integrado dentro de lo que es la red del hospital y donde está fuera. Voy a hablar en general de donde está fuera porque es lo más común. Una empresa que provee, tiene su motor, tiene su modelo de IA, necesita los datos para alimentarlo y bueno, pues luego devuelve algún tipo de resultado. Pues aquí para empezar, problema importante, la brecha de datos durante el intercambio de información. Si esos datos que viajan pues, no están anonimizados, no están encriptados, o al menos la información del paciente no está pseudonimizada, pues tener ahí problemas. Todos ahora mismo tenemos problemas y unos seguros muy caros contra este tipo de sucesos, como puede ser eso, la brecha de datos o los ataques de hackers. Luego dependerá del tipo de IA, pero al final nosotros hemos trabajado con sistemas que necesitaban ser alimentados de diferentes fuentes, de muchas fuentes.
Esto quiere decir que tienes muchos puntos posibles de acceso. Y entonces, pues al final estos puntos de integración incrementa el riesgo de exponer información de los pacientes. Antes hablaba del análisis de riesgo, es algo que hay que hacer, que nosotros hacemos y hay que tomárselo muy, muy en serio. De hecho, estamos bastante orgullosos que nuestro análisis de riesgo ha sido tenido en cuenta por una consejería de una comunidad autónoma para variar y adaptar su tecnología y sus interfaces en base a ese análisis de riesgo que le hicimos, que dijimos, oye, mira, perdona, estamos aquí por un uso malicioso y demás, podríamos tener un problema de suplantaciones de identidad, etcétera y tal, y bueno, pues, es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Más cosas, bueno, pues evidentemente, pues tema de regulaciones. Eh, Al final aquí también importante, bueno, claro, me es complicado hablar en general porque las circunstancias son muchas, pero cuando hablamos de sistemas externos, como pueden ser los de la IA, hay que tener en cuenta los mecanismos de autenticación, los mecanismos para que, digamos, que el usuario de un sistema de IA o ese, digamos, hacer un match con el paciente del hospital. De tal manera que, bueno, pues de alguna manera hay que permitir compartir información externa entre ambos sistemas, la información es del paciente. Bueno, se complica, pero bueno, al final tu middleware tiene que tener en cuenta estas circunstancias para poder identificar a los pacientes, que permitan autorizar su compartición de datos. Y además de todos los derechos que como todos, como pacientes y usuarios, tenemos. Eh, ¿Qué más deciros? Bueno, pues yo casi que diría que también una parte muy, muy importante es el tema de que el sistema de IA tenga la capacidad de tener toda la información que necesita en tiempo y forma que necesita. Es decir, esto puede ir un poquito unido con lo que yo decía antes de tener la capacidad de filtrar la información útil. Es decir, hay sistemas que quieren funcionar en tiempo real, que son a lo mejor muy críticos, en los que pues hay que de alguna manera optimizar. Nosotros lo hacemos en algunos proyectos, digamos, para imaginarnos, nosotros nos conectamos a toda la manguera de datos que nos proporciona el hospital y de alguna manera nosotros recibimos, procesamos, filtramos y adaptamos específicamente a lo que el sistema de IA requiere para procesar de manera óptima, pues se lo damos, digamos, mascadito. Se lo damos justo la información que requiere para que su labor ellos no tengan cuellos de botella. Entonces, el tema de los cuellos de botella es una cosa también a tener muy, muy en cuenta. Eh, Seguro, vuelvo a decir, seguro que se me olvidan cosas y que me dejo cosas y que algún especialista en IA, que yo no lo soy, seguro que puede aportarnos más, más idea, pero la IA es una de las áreas donde nosotros vemos mayor potencial de colaboración con nosotros, porque yo creo que estamos condenados a entendernos. Es una situación donde, como yo comentaba también antes, casi todas las compañías que proporcionan algún modelo de IA tienen más o menos el mismo modelo. Disponen de una API la cual pues es necesario integrar y proveerle la información que ellos requieren para su modelado. Pues ese middleware que se necesita para obtener la información de las diferentes fuentes es algo muy interesante, muy interesante. Y sí, yo creo bueno, estamos ahora mismo, yo creo que es muy incipiente todo lo de la IA, no sabemos lo que nos espera, pero desde luego creemos que es que esa parte de integración es muy, muy interesante de cara al futuro. Todo lo que está viendo de nuevas regulaciones y demás, me imagino que tenéis que ir adaptando minuto a minuto, ¿no? Aquí un poco sobre nuevas cosas que van surgiendo, requerimientos, eso os impactará, me imagino, directamente en vuestro trabajo. Por supuesto, siempre hay que estar atento a los reglamentos europeos, sí, sí, bueno, certificaciones, aparte bueno, nosotros concretamente, bueno, pues tenemos varias certificaciones y demás, pues tenemos algunas internacionales, como puede ser la ISO 27001 de seguridad de la información. También tenemos la nacional, del Esquema Nacional de Seguridad, que lo estamos ya pasando en estos días. Y sí, sí, la parte regulatoria es una parte que nos compete especialmente, Claro. evidentemente. Es una cosa que evidentemente tenemos muy en cuenta, ¿no?, en los análisis de riesgos. Hay que ver que todo el proyecto es acorde a la legislación, más allá de los propios riesgos técnicos que también se analizan. Sí, sí.
Muy bien, estupendo. Bueno, cuéntanos, ahora ya, venga, basta de obstáculos. Me vas a Vamos permitir a... que bebo mucho, pero Sí, sí, vengo sí, 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 por recuperándome supuesto. de una gripe de la semana pasada y tengo todavía la garganta Faltaría sensible. más. Faltaría más. Nada, yo te iba a decir que, bueno, hemos hablado de un montón de obstáculos que bueno, que está claro, nos hacemos, yo creo, un poco una idea de la dimensión de la complejidad del tema. Y ahora cuéntanos algún, que seguro que tendréis también un montón, pero cuéntanos algún caso de éxito así al que le tengas como cariño, especial cariño. Muy bien, bueno, pues no voy a comentar, Hans ya ha comentado muy bien el tema de Teleconsult. En este caso, pues el modelo con Teleconsult es donde, bueno, pues en este caso Teleconsult, como le habéis dicho, ellos tienen una plataforma que es el Agfa Image Enterprise, que está, bueno, pues alojado en un servidor externo y ellos requieren integración con muchísimos hospitales, diferentes regiones, diferentes sistemas, diferentes brokers, etcétera. Y en este caso, pues nosotros, nos podemos imaginar, nosotros tenemos nuestro motor de integración, Meditex Smart Connect, desplegado en la nube y permitimos pues integrar con todos esos hospitales y todas esas regiones y bueno, conectarnos, ser el único punto de comunicación con el sistema de teleconsult. Ese es un modelo que nosotros también exportamos en otras áreas, donde hay, digamos, una nube de datos que requiere integrar pues con muchos sistemas. Trabajamos así en el sector de la radiología, trabajamos también en el sector de la diabetes. Al final, cualquier plataforma que requiere conectarse mediante pues, HL7, Fire o cualquier otro estándar, hay veces que no hay ni siquiera estándar, pues algún tipo de servicio web, pero que requiere lo que comentaba al principio, adaptabilidad y escalabilidad, pues Mm, nosotros podemos colaborar y proveemos ese tipo de servicios. Otro modelo totalmente diferente, con lo que también colaboramos, es, por ejemplo, en el revés. En vez de ser un proyecto grande que escala mucho, son muchos proyectos pequeñitos. Por ejemplo, un distribuidor que distribuye un medical device, mm. el que sea, pues está especializado en otorrino, en neurología, da igual. Y lo que requiere al final es integrar en muchos hospitales. Al final, donde vende, pues le van pidiendo que eso se integre. Entonces, en este caso, el modelo cambia. Nosotros aquí lo que hacemos es que lo que es trabajar de una manera muy fluida, muy rápida, y lo que hacemos es, digamos, con Meditex Smart Connect, lo adaptamos específicamente a ese medical device para que sea capaz de ejecutar el flujo de trabajo estándar o que se presupone estándar. De tal manera que, bueno, pues, yo tengo clientes que me dicen, oye, Antonio, mira que vamos a integrar este equipo en estos tres hospitales. Mándame el presupuesto y yo le mando lo que es un presupuesto estándar, pues porque está ya todo muy probado. ¿Qué conseguimos con esto? La manera de trabajar en este caso es que nosotros, mediante acceso remoto, desplegamos en la red del hospital, que el hospital nos provee y con comunicación con el medical device, esta adaptación de nuestro motor de integración ya preparado, y nuestro equipo técnico, pues directamente pues, configura, digamos, los últimos flecos en cuanto a las interfaces del equipo, del medical device y del hospital, realiza las pruebas, las validaciones y luego nuestro equipo de operaciones lo mantiene, tiene un sistema de monitorización remota que vigila que siempre el sistema esté funcionando. Nosotros tenemos un sistema de mantenimiento preventivo que nos previene, pues por ejemplo, como contra esas actualizaciones que comentaba al principio que el hospital actualiza algún sistema y no nos avisa. Nosotros nos enteramos y podemos acceder al sistema de manera remota. Entonces, pues en este caso es muy interesante para el cliente para poder crecer su negocio, porque él sabe antes de ir a cualquier hospital cuánto le va a costar la integración y cuánto tiempo le va a llevar. Evidentemente, puede ser que en algún sitio, porque esto pasa, no sea una integración estándar. Haya algún requerimiento especial. Esto, bueno, pues de vez en cuando es habitual, pero en ese caso, bueno, pues como nosotros también ofrecemos adaptabilidad, no hay ningún problema. Nosotros nos adaptamos, pues, a los requerimientos específicos del hospital. Es otra forma de trabajar. Nosotros trabajamos con clientes donde estamos ya, pues, en 40, 50 hospitales. Entonces, pues es una otra forma de trabajar. También voy a comentar otro caso que es muy interesante y además muy bonito, porque ahí se ve un poquito pues también toda nuestra labor desde diferentes ámbitos. A nosotros nos llamó de hecho nos escribió
al email de la empresa, de la web, hace ya creo que 4 o 5 años, una empresa, una multinacional del sector de medical device a nivel mundial, y nos comentó que ellos tenían un problema. Y es que esta empresa proveía, entre las múltiples cosas que ofrecen, eh, un tipo de material para una terapia de cirugía intervencionista. Es una terapia para el corazón cuando detectaban para una patología concreta. Y ellos habían hecho un estudio que pacientes que podían haber sido candidatos a esa terapia, cuando habían estado hospitalizados, el hospital no se había dado cuenta de que estaban ante pacientes candidatos para esa terapia y les habían dado de alta. Claro, esto tenía muchos problemas porque luego tenías que volver a hospitalizar a ese paciente con todo lo que ello requiere. Hay veces que el paciente era una cosa grave, hay veces que el paciente moría antes de poder hacerle ese tratamiento. Entonces, ellos, el reto que nos lanzaron era poder detectar a esos pacientes cuando están hospitalizados, porque era lo que no eran capaces de hacer. Pues entonces, nosotros, pues ellos vinieron para acá, vinieron un equipo, estuvimos trabajando en un proyecto, esto se hizo y está en bastantes hospitales por Europa. Y al final nosotros lo que hicimos, por resumir mucho, mucho el proyecto, fue poder consumir y procesar la información tanto de la mensajería hospitalaria, los episodios de hospitalización, es decir, tenemos que estar seguros que el paciente está hospitalizado y tenemos que saber el por qué está hospitalizado y detectar una serie de síntomas, a la vez que eso lo tenemos que cruzar con información de episodios previos, es decir, teníamos que también buscar en la historia clínica electrónica, navegar, para ver si esos síntomas actuales, junto con síntomas pasados, pues podía ser un paciente candidato y además categorizarlo pues, en función de un algoritmo. Esto había que meterlo por un motor de reglas para poder hacer esto, pero básicamente nuestra labor era sobre todo pues, poder navegar en todo ese mare magnum de información hospitalaria para poder detectar los pacientes candidatos y poder ofrecerle al hospital, al servicio de cardiología intervencionista en este caso, un sistema por el que poder gestionar y que ellos pudieran evaluar de una manera adecuada a esos pacientes bueno, pues la verdad que es un proyecto muy bonito y con el que podemos estar orgullosos que se han salvado vidas, porque hemos detectado a pacientes hospitalizados que de otra manera, bueno, no lo sabemos, pero podrían haber sido dados de altas como pasaba realmente hace tiempo. Entonces, bueno, pues ese es otro proyecto que es muy bonito. Y lo último ya que quiero comentar, porque quiero dejar algo de tiempo, si no me tiro hablando aquí 3 horas, hasta que me dé la garganta. Estamos todos muy interesados, así que puedes hablar lo que quieras. Si me pongo pesado me lo decís, ¿eh? A No, mí para me cortáis nada. cuando queráis. Pero bueno, quizás lo único que comentaría, porque además es un producto nuevo que hemos sacado muy, muy recientemente, y es que otro, al igual que la IA, le vemos mucho potencial. Otra de las áreas donde creemos que va a ser importante y que está creciendo mucho, además yo lo he visto en los últimos congresos y demás que he asistido, es el tema de la patología digital. Realmente con la patología digital es un área que está explotando bastante últimamente y se enfrenta a unos retos muy específicos porque aunque es también diagnóstico por imagen, patología digital, el típico tejido que te cogen de una biopsia, que hay que mandarlo al laboratorio y al final pues mediante una serie de contrastes, pruebas, procesos de los cuales no tengo ni idea, pero al final estamos hablando de una serie de, pues como un escáner, una especie de microscopio electrónico que es capaz de ampliar mucho ese tejido, pues para que los patólogos pues, puedan detectar qué es lo que estamos viendo. Pues eso, de manera digital, pues eso es la patología digital. Parecido a la radiología, es un diagnóstico por imagen. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a un reto mayor porque esas imágenes son mucho más grandes que con las que se trabaja en radiología. Pesan mucho más. Los retos en cuanto a comunicaciones, almacenamiento, cuellos de botella son mayores. Y en este caso, lo que nosotros hemos hecho ha sido, tenemos colaboradores que han participado bueno, lo que es la elaboración del perfil del IHE. IHE es una organización internacional que, digamos, de una manera muy resumida, diseña cómo deberían ser los flujos de comunicación en diferentes escenarios de salud, pues para que sea más o menos fácil de integrar, para que cumplan un estándar, más o menos, de una manera muy, muy resumida. Pues nosotros hemos desarrollado un motor de integración específico para patología digital, se llama DICOMPATH,
y está preparado pues, para poder colaborar tanto con empresas que proveen escáner como sistemas de imagen, visualizadores, sistemas de IA para patología digital, etcétera, pues que sean, digamos, compliant con ese perfil del IHE. Entonces, bueno, está algo también que hemos trabajado, llevamos trabajando tiempo en patología digital y decidimos hacer un producto específico para trabajar en este área de patología digital. Y estamos, vamos, recién lanzados. Yo creo que todavía no tiene ni su parte propia en la web. Estaremos pendientes entonces a ver cómo sigue el proyecto. Estupendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, madre mía, ¿No? qué mundo amplio y qué interesante y cuántas cosas por hacer también. A mí me gustaría dar espacio, como decías, por si alguno de los asistentes al webinar tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer. Tengo el chat abierto, si no, tan sencillo como levantar la mano, abrimos micros, no hay ningún problema. Vamos a, no sé, a dar un par de minutillos. De todos modos, si a posteriori, porque bueno, ha sido mucha información muy interesante, si cuando vaya calando surge alguna duda, pues por supuesto a través de... Espero que se haya entendido. Sí, sí, perfectamente. He intentado no entrar mucho en las tripas y verlo sobre todo desde el punto de vista de pues, las necesidades que puede tener una empresa que se va a enfrentar a un proyecto de integración que bueno, pues aportar mi granito de arena. Sí, 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 ha estado claro, pero bueno, es posible que en los próximos días surja alguna cosilla, pues estamos a disposición, bueno, a través de TicBiomed directamente y si no de Meditex, pero bueno, si nos escribís a nosotros se lo haremos llegar a Antonio y al equipo. Y bueno, pues si no hay ningún comentario para hacer, no me queda mucho más que dar las gracias de nuevo, Antonio. Ha sido un placer. Ha sido, bueno, para mí personalmente descubrir un mundo inmenso y muy interesante. Le doy también las gracias a Hans por su participación y por contarnos, pues eso, cómo se vive del otro lado y cómo pues se pueden llegar a solventar los desafíos y a cubrir las necesidades. Muchísimas gracias a los dos. No sé si queréis así despediros brevemente o terminamos, lo que vosotros veáis. Bueno, un Nada, placer. deciros a todos que muchas gracias. Como bien ha dicho Carolina, venga a través de TIC Biomed, bien directamente, me podéis encontrar en LinkedIn. Estaremos encantados de solucionar cualquier duda que haya. Muchísimas gracias, Carolina, y muchísimas gracias, Hans, Nada, también a vosotros. por asistir y ofrecerte a participar en este webinar, que yo en lo personal lo aprecio mucho. Muchas gracias. Bueno, pues nada, os invitamos a todos a seguirnos a través de nuestros canales, newsletters, redes sociales, etcétera. Tanto de TIPBiomed como Meditex estaremos dándole difusión a este contenido en los próximos días y no me entretengo más. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.